En Aragón Radio, Historia de Aragón, con Sergio Martínez y Santiago Navascués. A lo largo de la Edad Media, la Corona de Aragón basó su poderío y riqueza en el mar Mediterráneo, tratando de hacerse fuerte las rutas comerciales que se movían por el Mare Nostrum, consiguiendo así pingües beneficios. Pero para lograr ese control del mar y asegurar aquellas rutas comerciales, se necesitaba no solo acudir a la diplomacia, sino también al ejercicio de la guerra en ciertas ocasiones. Para ello no solo eran necesarias importantes flotas y avances técnicos, sino también grandes navegantes y estrategas que supieran sacar partido de los recursos que se ponían en sus manos. Y sin duda, si hubo un gran navegante al servicio de la Casa de los Aragón, ese fue el almirante Roger de Lauria. ¿Cuál fue su historia? Soy Sergio Martínez, en la técnica está Óscar Tomás y te doy la bienvenida a este viaje por la historia de Aragón en Aragón Radio. En este episodio toca embarcarse de nuevo en las galeras de guerra del rey de Aragón, así que espero que nadie se nos maree porque va a tocar viajar por buena parte del Mediterráneo e incluso enfrentarse a las flotas del rey de Francia. Sin duda va a ser un programa apasionante porque así es la historia del protagonista que hemos elegido, que no es otro que Roger de Lauria. Un hombre que, debido a los avatares del destino, acabó siendo acogido en la corte de la Casa de Aragón en tiempos del rey Jaime I el Conquistador y que acabaría liderando el esfuerzo de guerra naval de la corona en uno de los enfrentamientos que cambiaría el devenir histórico del Mediterráneo. Y como siempre, y para hacer este viaje por el tiempo, y esta vez por el mar, me acompaña el doctor en Historia, Santiago Navascués. Bienvenido, Santiago. Hola a todos, queridos oyentes. ¿Cómo nos gusta a nosotros, no? Pues llevaros personajes de película, ¿no? O sea, ¿te imaginas una película sobre Roger de Lauria? Me la imagino, es que saldría un peliculón, sinceramente. O sea, salvo que lo cogiera Ridley Scott, que últimamente está un poco... pero bueno. Que destroza la historia real si la historia real tiene cosas alucinantes, que ni al mejor guionista de cine se le ocurren. Sí. Ya estamos aquí con nuestras cosas historiadores metiendo caña a los pobres directores de cine que tal, que... En fin. Pero si es que a veces trastocan sin necesidad. Ya, la verdad es que sí. Yo creo que es por desconocimiento de la historia, porque si no, joder. O porque le quieren dar su visión. Bueno, en fin. Yo qué sé. Exactamente, porque sí, es apasionante la historia de Roger de Lauria. De hecho, nos va a dar para 2 episodios. O sea, vamos a empezar con este y luego el segundo. Luego os comentaremos más cositas al final del programa sobre cómo vamos a darle continuidad a la historia de Roger de Lauria. Y bueno, adentrámonos pues en las procelosas aguas del Mediterráneo y comencemos esta historia de una de las figuras más importantes del medievo para la conversión de la Corona de Aragón en una potencia naval, algo que volvemos a incidir en que fue clave para que la corona aragonesa se convirtiera en uno de los grandes protagonistas del medievo. Aquí hay distintos aspectos que lanzaron a la corona de Aragón hacia el mar y hacia el comercio, y que acabaron convergiendo todos ellos para crear lo que casi podemos llamar pues, una talasocracia, es decir, una potencia que basó buena parte de su poder en el dominio de los mares y el comercio. ¿Cuáles son algunos de esos factores, Santiago, para que la corona de Aragón se acabara lanzando al Mediterráneo? Bueno, pues el principal de estos factores fue la tradición de la burguesía comercial del Condado de Barcelona, que ya antes de la Unión Dinástica, con el Reino de Aragón a mediados del siglo XII, pues ejercía el comercio por buena parte del Mediterráneo. Por ejemplo, pues ahí podemos ver ese intento por conquistar la isla de Mallorca en el año 1114, por entonces dominada por los musulmanes, desarrollando junto a la República de Pisa una campaña militar que, bueno, pues sin embargo no consiguió el dominio cristiano de la isla. Digamos que llegaron allí, saquearon, cometieron pillaje de todo lo que pudieron, pero no hicieron un dominio efectivo de la isla, ¿no? De hecho, la acabarían abandonando y finalmente pues, los musulmanes recuperarían el control total de la isla de Mallorca, que ya sabemos que hasta la conquista de ella con Jaime I el Conquistador, hacia 1229, 1230, más o menos esos años, la zona de la Sierra de la Tramuntana cuesta unos añicos más porque es una zona complicada geográficamente, ¿no? Orográficamente, pero bueno, pues aún tardaría bastante, más de un siglo en ser conquistada por el poder cristiano de la corona de Aragón en este caso. Por cierto, en la crónica pisana de esta aventurilla es la primera vez que nombran a Cataluña.
Sí. Bueno, se habla de los catalanes, más que de Cataluña, Eso. el gentilicio Eso, de catalanes. los catalanes. Es la primera vez que se escribe hacia el año 1117, 1118, se escribe en la República de Pisa, exactamente. Es que tiene un nombre muy en latín y muy largo y muy Catalanorum, Episanorum, Maiolicinus o algo así, Maiolicanum, algo así, un poco raro, un latinajo tremendo que no sé si tú, Santiago, ¿te acuerdas o no? Yo no. Yo es que no me acuerdo del latín. Que además es un título de estos largos que dicen no hay lomo para meter tanto, o sea, todavía el marketing no le faltaba un empujoncito para hacer más breves los títulos de los libros. Sí. El caso es que más tarde, y ya con la unión dinástica debido al casamiento de Petronila con Ramón Berenguer IV, pues ahí entra también los intereses del Reino de Aragón por introducirse en los circuitos comerciales del Mediterráneo, algo que no logrará completamente debido a que las decisiones que tomó Jaime I el Conquistador durante su reinado, bueno, más bien durante su testamento, ya en el siglo XIII, pues dejaron al reino aragonés sin salida directa al mar. Claro, Aragón quería tener salida al mar por la vía por la zona de Tortosa o por la zona de Valencia, pero todo eso se quedó en aguas de borrajas por ese testamento que hizo Jaime. No tanto, los testamentos lo va poniendo, pero es verdad que ya en vida crea el reino de Valencia, Sí. muchos años antes de morir. Lo que pasa es que durante su reinado pues va creando diferentes testamentos para dividir la corona entre sus hijos, que esa es otra historia, y ahí, por ejemplo, pues se especifica todavía más que pues eso, que Aragón se queda sin playa. Y al final, pues, claro. Pero muchas veces hemos comentado, ¿verdad, Santiago?, que el reino de Aragón desde tiempos de Alfonso el Batallador estaba, incluso quizás antes, estaba enfocadísimo en conseguir esa salida directa al mar. Como has dicho bien, en Tortosa, luego más cuando Tortosa es conquistada por Ramón Berenguer IV y queda ahí un poquito que no se sabe. Queda en un limbo que todavía, no se sabe. Sí, a quién pertenece, ¿no? O sea, al conde Claro. de Barcelona, si al reino de Aragón, está ahí, es una especie de ducado ahí dentro de la. Es con Jaime I y sobre todo a la muerte de Jaime I, ¿no? Cuando ya definitivamente no se crean las fronteras entre Valencia, pues el condado de Barcelona, que acabará siendo el Principado de Cataluña, y el Reino de Aragón, ¿no? Entonces, bueno, lo que pasa es que, bueno, como ya hemos dicho en otras ocasiones, pues es demasiado simplista decir que el reino aragonés no participó ni en las conquistas ni en el comercio por el Mare Nostrum, a pesar de acabar sin tener salida al mar, porque de hecho fue al contrario. O sea, vemos marineros y comerciantes aragoneses que abrirán oficinas comerciales en Barcelona, Valencia u otros puertos y que se van a dedicar a armar barcos y al comercio marítimo. Evidentemente la voz cantante la van a llevar en esto pues catalanes y valencianos, ¿no? Que incluso los valencianos les adelantan a los catalanes hacia el siglo XV, les adelantan por la derecha, o sea, claro. Porque crece muchísimo. Claro, evidentemente, ¿no? Pero los aragoneses también van a ser partícipes. Sí, lo que sí está claro es que el comercio aragonés era menos potente que el catalano posteriormente valenciano, obviamente, pero desde luego pues tendrá su importancia, y no solo en el comercio, como decimos, sino también en la participación de aragoneses en la expansión militar de la corona por el Mediterráneo. Más razones por las que, aparte de las evidentemente comerciales que acabas de comentar, Santiago, por las que la corona de Aragón se lanza al Mediterráneo pues de esta manera, ¿no? Pues porque tanto en su expansión territorial como comercial fue el que esa era la única vía pues practicable que le quedó para expandir su poder, influencia y riqueza, ¿no?, a la corona de Aragón. ¿Por qué? Porque con el gobierno de Ramón Berenguer IV como conde de Barcelona y príncipe del reino de Aragón, pues este señor anuló la tradición la tradición de alianzas con los territorios al norte de los Pirineos y que habían fomentado pues ambas casas hasta entonces, tanto la del Condado de Barcelona como la del Reino de Aragón, ¿no? De modo que la Casa de Aragón alcanzó una importantísima influencia en Occitania, en el sur de Francia, territorio donde posteriormente se afianzó la herejía de los cátaros. Estas políticas más europeístas las continuó su hijo, Alfonso II el Casto, y a su vez el hijo de este, Pedro II el Católico, ¿no? Y aquí es ya cuando vienen los cátaros que se asientan en el sur de Francia, ¿no?, donde tienen estos intereses, pues estos reyes de la corona de Aragón. Lo que ocurre es que este último, Pedro II el Católico, sufrió una terrible derrota en la batalla de Muret en 1213 frente a los cruzados que combatían a los cátaros en el sur de Francia. Con Simón de Montfort liderando estos. De hecho, el propio Pedro II muere en el campo de batalla. Claro, porque Pedro II toma partido por sus súbditos del sur de Francia, aunque fueran herejes cátaros, sí, ¿no? Entonces, de esa región de Occitania, del actual sur de Francia, porque en esa época todavía no pertenecía realmente a Francia. Lo estaba reclamando, pero todavía no. Eso es, ¿no? Entonces, bueno, pues se tiene que enfrentar a los cátaros, a los cruzados, perdón, por defender a sus súbditos cátaros, muere en esa batalla, y a esto hay que añadir la posterior minoría de edad de Jaime I el Conquistador, su hijo,
así como la voluntad de Jaime I el Conquistador, pues de llevarse bien con la Iglesia y no forzar la situación con la cada vez más poderosa Francia de Luis IX el Santo, que estaba metiéndose pues ahí en lo que es el sur de la actual Francia, en esa zona de Occitania, ¿no? Luis IX fue un monarca que además realizó cruzadas por el Mediterráneo, a Túnez, etcétera. Bueno, este fue el monarca, creo, si no recuerdo mal, que ordenó construir la Sainte-Chapelle de París, que es una preciosidad con esas vidrieras ahí azules. Creo que es este monarca. El caso es que todos estos sucesos combinados hicieron que la primera mitad del siglo XIII la influencia de la corona de Aragón en Occitania pues prácticamente fuera desapareciendo, ¿no? Hasta el punto de renunciar a ella incluso en favor de Francia con ese famoso Tratado de Corbeil ya del año 1258 que firman Jaime I y Luis IX de Francia. Y bueno, pues ahí pues salvo algún territorio, el Rosellón, que sigue formando parte de la corona durante siglos hasta mediados del siglo XVII, que se pierde frente a los franceses precisamente, ¿no? Pues prácticamente toda esa enorme influencia que había acaparado la corona de Aragón en esa zona, hasta la Provenza, pues va desapareciendo en esos años, en esas décadas, durante ya con el gobierno de Jaime I. Claro, y para entonces, pues Jaime I ya había vuelto su mirada hacia el Andaluz y, como ya sabemos, pues emprendió la conquista de las Baleares y también de Valencia, ampliando mucho sus dominios. Pero claro, los diferentes tratados alcanzados con Castilla y las buenas relaciones que Jaime I acaba teniendo con el que a la postre fue su yerno, Alfonso X el Sabio, hicieron que la posibilidad de expansión en la península prácticamente acabarán ahí, porque a los tratados que llegaron es vale, hasta Valencia te puedes expandir, el resto la zona, lo que queda del Andaluz, pues le toca a Castilla, toda la zona de expansión de Castilla. De hecho hubo muchas fricciones en lo que se llamaba el Reino de Murcia, ¿no? Pero porque evidentemente no fue el final de la expansión, ya que más adelante, de hecho durante el reinado de otro Jaime, en este caso Jaime II el Justo, la corona de Aragón aprovechó y conquistó a los castellanos prácticamente todo lo que es la actual provincia de Alicante, ¿no? Desencajándola del llamado Reino de Murcia, que desde luego Jaime II también intentó conquistar y hacerse con toda Murcia, todo lo que es también la actual región de Murcia, pero al final pues hicieron, bueno, pues te quedas esto, la zona de Alicante, Elche, toda esa región que fue incorporada al Reino de Valencia, ¿no? Y esa fue la última gran expansión territorial de la corona de Aragón en la península ibérica. Sí, pero al final, pues, este cierre de la frontera hacia el Andaluz, ¿no? Pues se frenó un camino de expansión. Entonces, claro, ya no se podían expandir ni hacia Francia ni a costa de Al-Ándalus. Bueno, podían intentarlo, pero estaba complicado. Bueno, eran dos gigantes, Castilla y sobre todo Francia. De hecho, hubo algún intento, ¿no?, por hacerse con algunas ciudades, como es el caso de Almería en el año 1309. Almería, que estaba en Al-Ándalus en ese momento. El Reino de Granada, sí. Pero nada, no, que tuvieron que mirar para otro lado, ¿no? O sea, todo eso provocó que, si a la corona de Aragón estaba bastante enfocada hacia el Mediterráneo, por esos intereses comerciales, pues este interés se acentuará todavía aún más a partir de entonces, ¿no? Claro. Por eso vemos pues cómo se irá desarrollando el poderío naval de la Casa de Aragón. Es verdad que no hay que pensar en una flota de guerra permanentemente pagada directamente por la monarquía, porque se podía mantener alguna nave pues de forma permanente. De igual manera que en tierra las tropas pagadas por el monarca de turno pues no iban de normal mucho más allá de unos cientos, completando pues el resto de la tropa pues con el llamamiento a los señores feudales, los concejos, las órdenes militares, etcétera, que tenían sus propios hombres, y lo que pudieran y también estuvieran dispuestos a pagar y poner sobre el terreno, ¿no? Sí. Todos estos señores e instituciones. Claro, pues ahí igual que pasaba, como acabas de comentar, en tierra con los ejércitos de tierra, ¿no? Pues en el mar pasa lo mismo, ¿no? Se produce una situación similar, y cuando llegaban situaciones de guerra, pues esas embarcaciones de distinta tipología, especialmente pues las famosas galeras que estaban diseñadas específicamente para poder navegar por el Mediterráneo, ¿no? Es un mar muy diferente, más cerrado, con un tipo de oleaje muy diferente, igual que las tormentas, pues del que se puede encontrar en el Océano Atlántico, evidentemente, ¿no? Pues esas embarcaciones de distinta tipología podían ser convertidas rápidamente de un barco de comercio a un barco de guerra, ¿no? De hecho, ya solían tener esa capacidad, pues por ejemplo, en mitad de un viaje comercial, adaptándose rápidamente para defenderse ante la posibilidad pues de un probable ataque de piratas, que era, pues lo de la piratería es también uno de esos oficios más antiguos de la humanidad, ¿no? En cuanto alguien puso un trozo de madera flotando en el mar o en un río y para poder cruzar o comerciar o llevar enseres, ahí enseguida apareció el vecino que dijo:
es fácil quitarle esas cosas a ese señor, ¿no? Pues ahí empieza la piratería prácticamente, ¿no? Pues bueno, pues claro, pues tenían que tener esa capacidad de poder luchar, o un barco comercial, pero que la corona de Aragón está en periodo de guerra, yo qué sé, con los genoveses, que era muy normal, ¿no? Pues tenía que estar capacitado para, si aparecía un barco enemigo, poder reconvertirse y defenderse en plena navegación. Claro, y luego que también, a ver, ahora hay pues una frontera, ¿no?, muy bien establecida entre lo que es comercio y lo que es piratería, pero en aquella época no, o sea, en aquella época Bueno, también, pues también. los comerciantes, bueno, si veían una embarcación más pequeña o con menos, que no podía defenderse lo que fuera, Si veía la oportunidad, veía dice, la oportunidad y se convertían de repente en piratas. en plan, Y ya está. preguntaba otro, el capitán preguntaba, ¿tenemos juego en la bodega? Dice, algo queda. Zafarrancho de combate. Venga, a por ellos, ¿no? A ver Ah, si... es que esto es así, ¿no? Sí, sí. Bueno, por todo ello, pues en la corona de Aragón pues se desarrollaron diversas innovaciones técnicas que dieron a sus flotas pues una ventaja tecnológica con respecto a otros enemigos, de modo que quizás no necesitaban el mismo número de fuerzas navales que los contrarios para conseguir la victoria. Eran los más punteros, ¿no?, en la tecnología naval de la época. Y hasta aquí pues se acerca de este tema, porque sobre el funcionamiento de las flotas de la guerra, la corona de Aragón, sobre quién pagaba y armaba cada nave, la aportación del Reino de Aragón a pesar de no tener salida directa al mar, así como los avances tecnológicos, pues de eso hablamos largo y tendido en el episodio 10 de la tercera temporada, que como siempre tenéis disponible en aragonradio.es y en el resto de plataformas para escuchar pues cuando queráis en formato podcast. Un episodio titulado La guerra en el mar. Sí, la verdad es que nos salió muy interesante, yo creo, porque es un tema diferente al que solemos tratar y, bueno, pues ahí tenéis bastante más información ampliada sobre todo esto que, pues Santiago y yo acabamos de comentar. Acabamos de esbozar. Sí. Exactamente. Y llegados a este punto, pues toca por fin empezar a hablar pues del protagonista de este episodio, Roger de Lauria. En Aragón Radio, Historia de Aragón. Ruggiero di Lauria, como se le conoce en italiano, o Roger de Lauria, como le conocemos más habitualmente, nació el 17 de enero del año 1245 en la localidad calabresa de Escalea. Para quien no se ubique del todo sobre dónde se encuentra la región de Calabria, es la que forma la famosa punta de la bota de la península itálica. Así que ya más o menos a ello creo que todos nos ubicamos, la que le está pegando una patada a Sicilia, ¿no? Pues bueno, nació Roger de Lauria, por tanto, en lo que era el reino de Sicilia, que por entonces no solo comprendía la isla siciliana, sino también todo lo que era la ciudad de Nápoles y toda la mitad sur de lo que hoy es Italia. En el momento del nacimiento de Roger de Lauria, el reino de Sicilia estaba gobernado por Federico II de Hohenstaufen, por entonces rey de Sicilia, pero también emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, lo que le convertía en uno de los hombres más poderosos de Europa. Así que, Santiago, ¿qué sabemos sobre este hombre, de sus orígenes, de su familia y todo esto? Pues a ver, Roger provenía de una familia noble de Calabria, siendo su padre Ricardo di Lauria y su madre Donabella d'Amico, ¿no? Donabella d'Amico, o sea, qué bonito de nombre. Sí. Donabella d'Amico. Esta pues era la hermana del conde Guglielmo de Amico, que a la vez pues también era varón de Ficarra, ¿no? Teniendo amplios dominios pues tanto en la región de Calabria como en la isla de Sicilia. O sea, era una familia noble importante. Sí, sí, sí. O sea, Roger nace en una familia importantísima de la nobleza del reino siciliano. Bien conectada, además, por parte de padre. Bueno, por parte de madre en este caso es donde tenemos ahí esas conexiones, ¿no? Con otros, Sí. con... Bueno, de hecho, era tan importante que la madre de Roger de Lauria, Donabella, pues llegó a convertirse en la nodriza de Constanza de Sicilia. Ujú. Entonces, bueno, aquí pues cabría preguntarse quién es esta Constanza, ¿no? Ya que Exactamente. he dicho el nombre. Los Bueno, que sois oyentes tradicionales de este programa, conocéis, lo sabréis. sabéis quién es Constanza. Pero hablamos también para neófitos, ¿no? Exactamente. Bueno, entonces, bueno, pues hemos hablado antes del rey Federico II Hohenstaufen de Sicilia, quien era además emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Ajá. Pues resulta que este señor
muere en el año 1250 y le sucede uno de sus hijos, Conrado IV, pero este fallece apenas 4 años más tarde de subir al trono. Es entonces cuando ocupa su lugar como rey de Sicilia un hijo suyo, Conradino de Hohenstaufen, pero como era tan solo un niño, se estableció una regencia que ejerció su tío Manfredo. Este también nos suena, este Manfredo de Hohenstaufen. Eso es. Sin embargo, este Manfredo dijo, va a estar aquí de regente. De siempre, claro. Pues bueno, este Manfredo pues anhelaba ser rey, Sí. ¿no? Como es natural, de modo pues que acaba destronando a su sobrino, se pasa la regencia por el forro y dice, pues aquí Buah. me coloco yo como rey, ¿no? Culebrón italiano. Eso es. Y se convierte en rey de Sicilia en el año 1258. Mira, el mismo año del Tratado de Corbeil. O sea, fijaos la de cosas que pasan por Europa en esos años, ¿eh? Fíjate. Bueno, Pues bien, que una de sus hijas será esa Constanza de Hohenstaufen, de la que hablábamos antes, ¿no? ujú. Que si decimos que más tarde pues se casaría con Pedro III el Grande de Aragón, por lo mismo ya empieza a sonar un poquito más. Exactamente, porque sí, señoras y señores, la historia de Roger de Lauria está dentro de nuestra querida Guerra de las Vísperas Sicilianas. Eso es, tenía que aparecer. Hacía muchos programas que no mencionábamos el tema este. Sí, pero al final... Tiene que salir. Sí, sí. Por lo tanto, y en resumidas cuentas, pues la madre de Roger de Lauria fue la nodriza de Constanza, la que sería reina consorte de Aragón y también reina de Sicilia con el nombre de Constanza II. Con todo este galimatías de parentescos, lo que solo queremos hacer, ver que la ascendencia de Roger de Lauria pues era muy importante en el contexto siciliano y luego ya mediterráneo, desde luego, y también después en la corona de Aragón. Sí, porque su madre llegó a ser nodriza de esta Constanza. Sí, y luego la Vale. acompañó, ahora hablaremos un poquito. Eso es. Entonces, bueno, llegamos ahora al 13 de junio del año 1262, Ujú. día en el que el heredero de Jaime I el Conquistador de la corona de Aragón, el infante Pedro, se casó en la ciudad de Montpellier con Constanza de Hohenstaufen. Ajá. Acompañando a Constanza en su viaje desde tierras italianas hasta la corte de Aragón, fue su antigua nodriza, es decir, la madre de Roger de Lauria, lo que nos muestra ese inicio de contactos entre esta familia del reino de Sicilia con la corte de la corona de Aragón. Vale. Luego, unos años más tarde, en 1266, Carlos de Anjou, Otro viejo conocido nuestro. un francés, ¿no? Con el apoyo de Francia y de un papado controlado también por los franceses, ¿qué es lo que hace? Pues que invade el reino siciliano, destrona a Manfredo de Hohenstaufen y acaba en esos años de guerra por el trono, pues tanto con el propio Manfredo como con su descendencia. Ujú. Con todos, salvo con una persona, con su hija Constanza, que al estar casada con Pedro III de Aragón, es futura reina consorte de Aragón. Con el que iba a ser Pedro III, todavía Eso es, Jaime el Conquistador todavía estaba vivito y coleando. Sí, sí, Pero- no, he dicho, iba a ser futura reina consorte Sí, sí, sí. de Aragón. No, pero eso, como lo has nombrado como Pedro III, pues eso, para aclararnos que todavía no era, sería el infante Pedro y ya está, secas. Vale. Gracias a los lazos de unión que existían, pues como ya hemos comentado, algunas grandes familias de la nobleza siciliana y napolitana, que ven pues como sus bienes y posesiones son confiscadas por los franceses después de esta irrupción de Carlos de Anjou, pues en el reino siciliano, pues huyen y consiguen refugio muchos de estos en la corte de los Aragón, como es el caso, por ejemplo, de la familia Lauria, que esa ya tenían conexiones por esa madre de Roger que acompaña a Constanza de Sicilia o Constanza de Hohenstaufen. La podemos encontrar en las fuentes de las dos maneras, ¿no? Pues ahí ya pues todavía tenemos que llegan varias familias como los Lanza, los Lauria, a la corte de la corona de Aragón, pues refugiándose de ese avance francés, ¿no? Que les ha desposeído prácticamente de todo en sus dominios. Claro, y entonces, pues, Roger de Lauria, pues, prosiguió su formación militar, ahora ya en la corona de Aragón, estando siempre muy cerca de la familia real. Ujú. Tanto que en el año 1269, Roger acompañó al infante Pedro en un viaje que realizó a la ciudad de Toledo, mientras que cuando Roger cumplió 30 años, fue ordenado caballero por el mismo heredero al trono aragonés. Que es que la relación era muy estrecha entre el que iba a ser, como has comentado antes, Pedro III de Aragón y este Roger de Lauria, claro. Claro, o sea, se ve pues perfectamente que Roger de Lauria estaba ya dentro del círculo de las personas más cercanas del que no tardaría en convertirse en el nuevo rey de Aragón cuando muriera Jaime I el Conquistador. Sí, que de hecho eso es en 1276. Sí. Entonces, pues Roger pues, fue adquiriendo cada vez más influencia y confianza y cuando en 1275 se produjo una nueva rebelión de los mudéjares, es decir, para los que no estén familiarizados con estos términos, de los musulmanes que seguían viviendo en Valencia tras la conquista cristiana, la habían conquistado hace 2 días, Casi, casi. pues entonces, bueno, pues se le encomendó la misión de aplastar esa revuelta de esos mudéjares, ¿no? A Roger de Lauria, ¿no? Sí. Una rebelión
que se alargó entre los años 1275 y 1277, y en cuyo transcurso falleció el rey Jaime I el Conquistador tras 61 años en el trono, que se dice pronto. En ese momento, en el año 1276, el infante Pedro, hijo de Jaime I y de Violante de Hungría, se convirtió en el rey Pedro III el Grande de Aragón, que ya hemos comentado la familiaridad y las estrechas relaciones que tenía pues con Roger de Lauria Sí. desde... Que le nombra caballero, Sí. le van dando ya pues misiones a este italiano, ¿no? Podríamos llamarle. Pues vemos ahí que evidentemente cuando el monarca suba al trono, pues esto le va a favorecer a Roger de Lauria, evidentemente. Claro. Y por supuesto, Roger de Lauria seguiría contando con la confianza del nuevo monarca, pasando a una primera línea de importancia en ese momento. Ujú. Por ejemplo, tras haber sofocado la rebelión mudéjar de Valencia, ¿no?, que acabó en el año 1277, pues en 1278 ocupó brevemente el puesto de procurador del Reino de Valencia, mientras que en 1280 el rey le confió una misión diplomática de suma importancia. ¿Cuál era esta misión? Pues es que me ocurre que 2 años antes, otro italiano emigrado a la corte de la Corona de Aragón, que además era cuñado del propio Roger de Lauria, es decir, Conrado Lanza. Sí, de hecho los he mencionado antes a esta familia hace un momento, a los Sí. Lanza. Bueno, pues ese ayudó en nombre del rey de Aragón a Abu Isaac a hacerse con el sultanato de Túnez, cosa que consiguió. Ujú. Entonces, bueno, había que sacar un poco tajada de esto, ¿no? Y con ello, pues Pedro III pues, quería aumentar la influencia de la corona aragonesa en el Mediterráneo y seguir afianzando el dominio de las rutas comerciales hacia Oriente. De hecho, le dedicamos un episodio a este tema de la corona de Aragón y su presencia en el norte de África, desde el estrecho de Gibraltar hasta Alejandría, en Egipto. Pues se lo dedicamos, si no recuerdo mal, creo que es el episodio 1 de la 4ª temporada. Que ya sabéis, pues eso, como decimos siempre, que lo tenéis disponible en podcast en aragonradio.es. Claro, lo que pasa es que, sin embargo, en cuanto consiguió el trono tunecino, este Abu Isaac, que había conseguido ser rey de Túnez gracias a la ayuda de Conrado de Lanza, ¿no?, que estaba al servicio de la corona de Aragón, Exactamente. ¿no?, pues se olvidó, ¿no?, una vez en el trono, olvidó los favores prestados por el rey de Aragón. Ah, mira. Y por eso, pues, el rey de Aragón, Pedro III, envió una embajada a cargo de Roger de Lauria para darle un toque de atención. En plan, oye, que es lo mío, que aquí yo te he ayudado a conseguir el trono, tu sultanato tunecino, y yo ahora necesito que mis barcos puedan atracar en tus puertos Claro. con total libertad, Aquí nadie comercial. da nada gratis. Y ahora resulta que mis barcos llegan y se encuentran con problemitas. O sea, ¿qué está pasando aquí, señor? Le estoy aquí, señor Abu Isaac, le estoy recordando que la corona de aragonesa le ha prestado ayuda para conseguir el trono. Claro. Pero, pues el nuevo sultán, Abu Isaac, pues siguió haciéndose el sueco, ¿no? O el turecino. Se Sí. hacía el turecino. Más bien, sí. De modo que, pues, Pedro III, pues, decidió al fin, pues, organizar una gran expedición militar para castigar al rey de Túnez, apoyando a un enemigo suyo, un enemigo de este rey de Túnez. Ujú. Por supuesto, Roger de Lauria acompaña a Pedro III en la campaña, donde, aunque todavía no tiene el mando sobre la flota, ya destaca en varias acciones contra los tunecinos. Ujú. Y es en ese momento, en el año 1282, cuando comienza la rebelión de los sicilianos contra el poder francés. Si recordamos, A ese Carlos d'Anjou, ¿no? Carlos d'Anjou había derrocado a Manfredo y a toda su parentela, quedando sobreviviente únicamente su hija Constanza, ¿no? Ujú. Bueno, pues entonces llevan unos años los franceses dominando la isla y los sicilianos se rebelan contra el poder francés mientras ocurre todo esto de Túnez, algo que seguramente pues había orquestado bajo bambalinas el propio Pedro III de Aragón, quien, recordemos, pues estaba casado con Constanza de Hohenstaufen, única descendiente viva del destronado rey Manfredo, Ujú. ¿no? Es el inicio, esto, de la Guerra de las Vísperas Sicilianas, la cual duró 2 décadas y supuso un antes y un después para la corona de Aragón y su proyección hacia el Mediterráneo. Exactamente. Y tras la rebelión de los sicilianos, ahí se produce pues una gran matanza de franceses en la isla, tras lo cual, evidentemente, pues como saben que por sí mismos no van a poder después resistir la lógica por reacción de Carlos d'Anjou y de Francia incluso, pues que avanzará para retomar el control de Sicilia, pues aquí solicitan los sicilianos ayuda a Pedro III. Y, curiosamente, estaba súper cerca, estaba en Túnez, o sea, estaba en la zona de las costas de Túnez. Qué casualidad. Es verdad, sí, todo... No hay que pensar. Casualidades muy casuales, ¿no? Y bueno, Pedro III pues le ofrecen tanto a él como evidentemente a su esposa Constanza, que es la que tiene los derechos dinásticos del destronado Manfredo de Hohenstaufen, el trono de Sicilia.
el cual aceptan. Y ahí, unas semanas después, enseguida llegará, creo que desembarca, no sé si en septiembre de ese año 1282, ahí llega la flota de Pedro III con este monarca a la cabeza, desembarcan en Trapani y después al poco tiempo pues en Palermo los proclaman y los coronan como reyes de Sicilia. Y ahí empieza todo el jaleo. Claro, ¿y qué pasa con Roger de Lauria? Pues que de nuevo Roger de Lauria se distingue de los primeros compases de la guerra en el plano marítimo, participando en la flota de guerra que comanda en ese momento Jaime Pérez de Aragón, que es un hijo ilegítimo de Pedro III, pero que había sido reconocido públicamente como tal y que desde al menos el año 1280 tenía el cargo de almirante de la Armada Real del señor rey de Aragón. Por hacer un inciso, Santiago, este tema de este hijo ilegítimo, este Jaime Pérez de Aragón, vemos que, además lo estuvimos hablando ya no hace mucho con el historiador Jaime Elipe, que estuvo aquí en nuestros micrófonos hablando de Alonso de Aragón, el arzobispo de Zaragoza, un hijo bastardillo de Fernando el Católico, ¿no? Pues vemos como suele ser una tónica general los monarcas de la Casa de Aragón a lo largo de los tiempos, porque son siglos de diferencia entre un caso y otro. Vemos como precisamente es curioso que normalmente, no digo que fueran todos los casos, pero se les intentaba meter dentro de la familia, o sea, simplemente para ir colocándolos a sus hijos ilegítimos pues en puestos de importancia, puestos de responsabilidad, que se pudiera tener confianza en ellos, ¿no? Y que también después los iban casando con algunas de las familias nobles más importantes del reino. O sea, y ahí por eso vemos muchos, dentro de los miles de apellidos que tenían, yo qué sé, los Villahermosa, todo esto, aparece un Aragón por ahí, porque muchas veces aparecía ahí una rama ilegítima de esta monarquía que siempre los trataba ahí de colocar bien, o sea, no los abandonaban. A ver, habría casos también. Y mencionaba a Jaime Lipe porque es uno de los principales investigadores sobre este tema, que de hecho lo volveremos a traer a estos micrófonos porque es un tema muy interesante. Sin embargo, pues en 1282 el rey nombra a su hijo pues alcaide de Tremecén, una ciudad situada en la costa de la actual Argelia, de modo que decide pues darle el puesto de almirante a Roger de Lauria, poniéndole al mando de la flota de guerra de la Corona de Aragón. Y a partir de este momento pues es cuando Roger de Lauria se convierte prácticamente en una leyenda de las armas de la corona. De entrada, las fuerzas de esta, ¿no? de la Corona de Aragón eran netamente inferiores a las que podían poner sobre el terreno y en el mar Mediterráneo tanto los Anjou como la propia Francia de Felipe III el Atrevido, apoyados por supuesto por el papa francés Martín IV. Casi nada lo que se le venía encima a la Corona de Aragón, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues en el mes de junio de 1283, Roger de Lauria, a pesar de esta tesitura, dirigió su flota contra Malta, iniciando el asedio de la capital, acudiendo allí la flota angevina al mando de Guillem Cornut, y el 7 de junio pues ambas flotas entablaron combate, siendo la victoria para la flota de la Corona de Aragón, que consiguió apresar 10 galeras enemigas y hundir otras 5, falleciendo también el capitán de la expedición angevina, ¿no? Sí, los angevinos eran precisamente pues esa coalición más o menos hecha entre el papado, el reino napolitano de Carlos Anjou y Francia también. Eso es. La Francia de los Valois. Eso. Pues con esa victoria, Roger de Lauria logró desequilibrar las fuerzas marítimas por un tiempo en favor de la Corona de Aragón, además de conquistar las islas de Malta, Gozo y Lipari. La verdad es que fue una victoria contundente, de hecho fue la primera gran victoria al mando de Roger de Lauria, ¿no? Ahí ya empieza pues evidentemente ya se había ido destacando, como has comentado hace un rato, pues en los inicios de conflictos anteriores, en lo de Túnez y tal, pero en la propia Sicilia, pero aquí es ya cuando empieza ya a labrarse su propia reputación, ya no solo para la Corona de Aragón, sino también en el mundo mediterráneo en conjunto, ¿no? Que le acabará convirtiéndose en uno de los grandes navegantes y sobre todo almirantes estrategas de aquella época, ¿no? De finales del siglo XIII, comienzos del XIV, sería importantísimo. Así es. Esta victoria permitió también llevar la guerra a las costas italianas en la zona de Calabria. Calabria es eso, pues la región donde hemos dicho que nació precisamente el propio Roger de Lauria, por lo tanto es una región que él conocía bastante bien porque se había criado allí. Sí, lo que es la punta de... La que le está pegando la pata de Sicilia, en plan, ¡pama! La punta de Italia, ¿no? Haciéndose, bueno, pues desembarcó allí, ¿no? Y se hizo con el control de algunas poblaciones calabresas, así como con las islas de Ischia y Capri, gracias a las tácticas de combate desarrolladas. Sí, Capri ya vemos que está bastante más arriba, que está la bahía de Nápoles. O sea, es la famosa isla donde tenían los... Está muy cerquita de Nápoles. Es la famosa isla donde tenían ese palacio los emperadores romanos, por ejemplo, Tiberio ahí se retira, y no solo él, sino que pesaban cosas, ¿no? Cosas romanas. Bueno, pues estas campañas por Calabria pues consistían en ataques rápidos e inesperados en cualquier punto de la costa, facilitados por los rápidos movimientos de la flota y el desembarco
en estas costas de tropas, especialmente la temida compañía de los almogávares, que cogían, desembarcaban ahí. Hacían ataque relámpago, ¿no? Hacían ataques relámpago imprevistos, destrozaban todo, cometían todo tipo de pillajes, y cuando iba a reaccionar el enemigo, cogían y se embarcaban. Y se los llevaban a otra embarcaban parte. y hasta luego. Os dejamos la tarjeta de visita. ¿Ha sido usted visitado por los almogávares? Eso es. Y es que, bueno, pues fue en esta guerra cuando estos almogávares pues empezaron a forjarse esa temida reputación en todo el Mediterráneo, ¿no? Como una fuerza de élite que no había quien pudiera con ellos. Justo un año después de su victoria en la batalla de Malta, pues Roger de Lauria acechó con su flota en la bahía de Nápoles, ¿no? Donde se encontraba la flota angevina protegiendo la capital napolitana. Bueno, pues Roger se las ingenió para provocar que la flota enemiga saliera a su encuentro e hizo como que la flota de la corona de Aragón se daba la fuga, provocando una desordenada persecución del enemigo. Fue entonces cuando ordenó atacar, consiguiendo una victoria todavía más contundente si cabe que la de hacía un año en aguas maltesas, ya que además de la victoria hizo también prisionero al príncipe de Tarento, heredero al trono de Carlos de Anjou, así como a varios nobles franceses. Sí, es que fue una victoria tremenda. O sea, si la de Malta ya había sido importante, que además consigue pues la propia isla de Malta y algunas islas que hay en la región, es que ahora lo consigue en la bahía, o sea, en las mismas narices de los Anjou, ahí en el reino de Nápoles, de Carlos de Anjou, porque es que está en la misma bahía de Nápoles. Ahí se produce, pues quizás no sigue siendo una gran victoria, no será como grandes victorias que vendrán en los siguientes meses y años, ¿no? Pero desde luego ya se ve que no es flor de un día, ¿no? En plan, bueno, Roger de Lauria pues ha tenido suerte en la batalla de Malta, ya se ve que es un estratega confirmado, ¿no? Porque aquí además hace esa triquiñuela de ven, o sea, como Sí, que sí. huye, como que consigue huir, intenta huir porque se ve en plan sorprendido por los napolitanos, por esa flota angevina, y luego resulta que no, o sea, que lo tenía todo planificado para, con las condiciones que tenía de navegación en ese momento, poder ordenar el giro de su flota y atacar en condiciones de superioridad a los napolitanos. Sí. Y ahí pues la lía parda. Y pues con aquella victoria, el almirante Roger de Lauria quedó confirmado como el terror de los franceses en el mar. Pero, como decimos, no sería la última en aquella guerra. Que a nivel ya no es que los derrote solo, es que además consigues capturar al heredero al trono, al príncipe de Tarento, que sería otro Carlos, ¿no? Que era el heredero de Carlos de Anjou. O sea, es que es un golpe bajísimo ahí, contundente. Y a varios nobles franceses también. A la parte de la, pues eso, que exactamente, que tenía ese apoyo francés y el rey de Francia, Felipe III, pues había enviado ahí a unos cuantos nobles para ir, pues un poquito de avanzadilla y de apoyo moral y también con sus tropas, evidentemente. Insistimos en que tenían mucha superioridad franceses. numérica los franceses, ¿no? Bueno, en su apoyo pues a la causa francesa, el Papa Martín IV excomulgó al rey Pedro III de Aragón por su invasión del reino de Sicilia, desposeyó al monarca de todos sus títulos y dominios. No, es que no es algo baladí que te excomulgaran en esa época. Claro. Y bueno, es que supone que si te excomulgaban en la época, que tus súbditos cristianos, que eran todos, pues casi en el caso, bueno, se les daba permiso para que no todos, se les daba permiso para que no te hicieran caso. eso es. Y bueno, pues organizó una cruzada, ¿no? Este papa contra la corona de Aragón para destronar a su monarca y poner en su lugar a Carlos de Valois, el tercer hijo de Felipe III de Francia. Es que aquí se arma un lío tremendísimo. Significaba también que otro rey cristiano tenía derecho, ¿no?, a ocupar tu lugar. Y de hecho el propio Papa dice, no solo es que diga, bueno, pues cualquier otro príncipe cristiano, no, es que señala uno, evidentemente, estamos hablando de que Martín IV, este Papa, es francés, pues evidentemente lo que está haciendo ahí es pues favorecer los intereses de la monarquía francesa, que es la que le ha apoyado para conseguir el pontificado. Y bueno, pues es que de hecho este Carlos de Valois, este hijo de Felipe III de Francia, es que incluso se hace una ceremonia, se le corona como rey de Aragón en París. Ojo, rey de Aragón coronado en París. Evidentemente no llegó a ser rey de Aragón, ¿no? Pero lo corona como tal por el mismo Papa el 27 de febrero del año 1284, dándole ya la bendición de, ¡hala, hijo mío! Venga, para la corona de Aragón, a conseguir tu trono, ¿no? Claro. Y claro, esta oportunidad que eso suponía, su padre, el rey francés, Felipe III, pues organiza un gran ejército y dice, me quedo con Francia y luego hago más con la corona de Aragón, pongo a mi hijo. Y no solo eso, es que me quito además, o sea, toda la influencia comentaria del Mediterráneo occidental, que ya tenía Francia, en buena medida, ¿no? Que estaba luchando por ella con la corona de Aragón, pero es que además se quitaba un enemigo de en medio, porque si la corona de Aragón era también de su dinastía, pues se quitaba uno de sus grandes enemigos del Mediterráneo. Así es, ¿no? Entonces, bueno, pues empieza una invasión que tuvo lugar en 1985,
cuando un gran ejército francés irrumpió en territorio catalán y avanzó desde el Rosellón por tierra para adentrarse hasta asediar la ciudad de Gerona. Y ahí avanza también una gran flota, ¿verdad? Por el mar. Una gran flota de apoyo. Eso es. Mientras se inician estos movimientos de tropas terrestres, pues la flota, formada por más de un centenar de naves y con el apoyo de la República de Génova, que es otra de las potencias marítimas del Mediterráneo en este momento. Con la que la Corona de Aragón siempre se pega a tortas. Eso es. Pues apoyados también por Génova, es decir, Aragón contra todos, pues le da apoyo desde el mar a estas tropas terrestres que están asediando Gerona, ¿no? Asegurando los suministros desde Roses, estableciendo allí su puerto principal. Que es que hemos hablado de más de un centenar de naves, o sea, es que era una señora flota. La enviada por franceses y tal, con genoveses y tal, pero era una flota muy potente y que aseguraba, pues eso, el poder estar intentando conquistar la ciudad de Gerona, que habría sido un palo tremendo para Pedro III, que además es que estaba viéndose amenazar ya no solo territorio suyo, sino su propia corona, su propia monarquía. Sí, una señora flota con apoyos de Génova, etcétera, etcétera, suministrando ahí víveres a los asediantes de la ciudad de Gerona, ¿no? Bueno, entonces pues Pedro III tiene que organizar un ejército como puede para defender su propio trono y al mismo tiempo pues consigue aguantar a duras penas la situación en el mar, mientras llama de urgencia a Roger de Lauria para que acudiera pues con el grueso de su flota desde Sicilia, que está en Sicilia en estos momentos. Es que estamos hablando de que, claro, en las aguas pues peninsulares de la Corona de Aragón, pues en ese momento el rey Pedro III de Aragón podía echar mano de unas 10 galeras de guerra, más algún bajel de algún tipo de más pequeño y tal, pero, o sea, una flota de más de 100 barcos, pues con esas 10 galeras, pues da misiones, en plan, ordena hacer misiones mientras ganaba tiempo, ¿no? Para avisar, para que Roger de Lauria viniera desde Sicilia, que le iba a costar, entre que llega el mensaje, organiza toda la flota y luego regresa con las condiciones marítimas y todo eso, le podía costar mucho tiempo y además estaba el peligro de que con esa marcha del grueso de la flota de la Corona de Aragón de Sicilia pudiera perderse o pudiera verse amenazada, es lo que habían ganado durante esos años de guerra. Claro, que igual era, bueno, pues entre pitos y flautas, pues unas cuantas semanas, o sea, pasa medio verano. Semanas o igual mes o una cosa así, ¿no? El caso es que con esas 10 galeras que le quedan, pues ahí sí que es verdad que van haciendo ataques a flotillas de suministros, a la propia flota, pues hacer picotear, ¿no? Para intentar que no tuvieran totalmente fácil la flota francesa. Pero la situación es, bueno, es crítica, es muy difícil. Gerona y Pedro III aguantan ahí hasta la llegada de Roger de Lauria, que llega a finales de verano de 1285 y consigue una doble victoria naval en las batallas de las islas Formigues y de Roses, aplastando a la flota francesa. Sí. Fue una de las batallas y victorias navales más importantes y decisivas de la historia de la Corona de Aragón. Y de hecho, no profundizamos más en el transcurso de estas batallas, porque el próximo episodio se lo vamos a dedicar en parte a esa batalla con todo lujo de detalles, porque bien lo merece. Exactamente, sí, el próximo episodio, ya lo hemos comentado al principio de este programa, que bueno, que vamos a hacer una segunda parte, pero en general vamos a dedicar, pues aparte de estas batallas, esta doble batalla de las Islas Formigues, hay que además son unas formaciones rocosas muy cerca de la costa, frente a un pueblo precioso de la Costa Brava que se llama Calle de Palafrugell, pues estoy enamorado de ese pueblo. Pues ahí se produce esa primera batalla, ¿no? Después de la batalla de Roses. Lo comentaremos en el siguiente episodio y por eso no entramos más en detalles. Pero el caso es que gracias a la victoria que le dejó, claro, esta victoria de la Corona de Aragón, de Roger de Lauria, deja sin apoyo naval, ese apoyo naval clave, al ejército francés, que está asediando Gerona, ¿no? Así y claro, es. encima de este ejército se le habían empezado a desatar enfermedades en el campamento del ejército de tierra, pues el rey Felipe III, con toda esta conjunción de sucesos, se ve obligado a levantar el asedio sobre Gerona para después ser derrotado por las mesnadas de Pedro III de Aragón en la famosa batalla del Collado de las Panizas. Además hay un cuadro también muy famoso, espectacular, que es inmortalizado este suceso a finales del siglo XIX por el gran pintor aragonés Mariano Barbasán, que se ve ahí a Pedro III hiperpoderoso, precisamente en lo alto de un monte, ¿no? Observando lo que está ocurriendo, ¿no? En esa batalla del Collado de las Panizas. Sí, entonces, bueno, pues al poco de la batalla, el mismo rey de Francia murió en la huida, así que pronto se iniciaron conversaciones, siendo enviado para ello el conde Foix, mientras era Roger de Lauria quien hablaba en nombre del rey de Aragón. Fue entonces cuando el cronista Bernard Desclot, ¿no? O sea, tiempo después, sí, pues pone
en la boca del almirante Roger de Lauria, pues esa famosa frase llena de orgullo de que ni tan siquiera un pez podría surcar las aguas del Mediterráneo sin llevar en la cola el salvoconducto del rey de Aragón. Sí, la frase era concretamente así, esto de: Señor, no solo pienso que galera u otro bajel intenta navegar por el mar sin salvoconducto del rey de Aragón, ni tampoco galera o leño, sino que no creo que pez alguno intente alzarse sobre el mar si no lleva el sello con la enseña del rey de Aragón en la cola para mostrar el salvoconducto del rey aragonés. O sea, es en plan, toma ahí, chaval, ¿no? A ver, seguramente esta frase, que queda de maravilla, fue una invención, ¿no? Yo siempre digo que, oye, o había gente que tenía un ingenio tremendo que se le ocurre la frase perfecta en el momento perfecto, porque yo siempre lo digo, soy de los que, yo qué sé, discute con alguien y a las 3 horas se me ocurre la contestación perfecta, a las 3 horas, o al día siguiente incluso. Pero por eso decimos que seguramente fue una invención, un añadido posterior de este Bernard Desclot, de este cronista, para aderezar un poquito. A ver, esto ocurre mucho, ¿no? Sí, o sea, sí. Esto es un estilo narrativo, ¿no? De los cronistas y de los historiadores antiguos de la época, que es reconstruir discursos, ¿no? De los grandes personajes, pero no estaban ahí ni había nadie tomando apuntes cuando uno de estos personajes hablaban. Yo me imagino a Bernardo Desclot y dices, ¡buah, chaval, que esto va a quedar súper chulo! Y le empieza a escribir ahí puede que a lo mejor dijera en ese momento una frase que se volviera famosa y demás, pero no. El caso es que, sea una invención o no, sea una invención, si ocurriera esta frase, si dijera esta frase, o fue seguramente una invención, un añadido posterior del cronista, desde luego lo que muestra es el poderío naval que llegó a tener justo en ese momento la corona de Aragón en el Mediterráneo occidental frente a la siempre poderosa Francia. Es decir, las flotas francesas habían sido, y napolitanas, de los Anjou, ¿no? De los angévinos, habían sido derrotados consecutivamente en Malta, en la bahía de Nápoles y ahora en las Islas Formigues y en Rosas, suponiendo pues un varapalo tremendo a pesar de esa superioridad que tenían, tanto numérica como recursos. Pues aún así Roger de Lauria ahí vemos como los va derrotando una vez tras otra, y supone pues en ese momento ya que la corona de Aragón puede imponer en buena medida pues buena parte de esa superioridad que ha conseguido gracias a esas victorias en el Mediterráneo occidental, ¿no? También nos muestra una gran altivez, ¿verdad? Que desde luego, aunque seguramente no fuera dicha por Lauria, como hemos comentado, muestra por otro lado la manía que personajes como el propio almirante y otros que provenían del reino siciliano y cuyas familias se habían visto desposeídas, como os comentaba antes, por esa invasión de Carlos Anjou y de los franceses, pues esa manía que seguramente tenían hacia Francia los franceses, evidentemente. Es más, es que esa animadversión es algo que se vio de forma mucho menos épica y mucho más sangrienta en algunos momentos de la batalla de las Islas de Formigues, donde buena parte de los prisioneros de guerra franceses fueron cruelmente ejecutados. Exactamente, o sea, cuando eran prisioneros de guerra, ¿no? Pues se les ejecuta porque al final hay mucha participación siciliana, ¿no? Porque estas vendetas, evidentemente, pues ahí vemos un poquito cómo se dejan entrever. Claro, esto, pues como decimos, lo veremos ya en el próximo programa, ya que pues nos quedamos sin tiempo. Y en él pues veremos al detalle cómo fue pues una de las batallas navales más importantes de la historia de la Corona de Aragón, así como la continuación de la historia de un Roger de Lauria, al que veremos en los años siguientes atacar incluso posesiones del Imperio Bizantino. Que ahí es nada. O sea que, como veis, es que Roger de Lauria, hemos dicho, oye, que nos da para 2 programas porque tiene muchísimas cosas en vez de ir deprisa y corriendo y tratar un poco regulinchi de las cosas. Vaya personaje, no solo se atreve con la todopoderosa Francia que dice, esto es poco para mí, pues me voy contra todo un gran imperio. Ahora vamos con los imperios bizantinos, que va a ser curiosa, ¿eh? Pues esto no os lo perdéis, que será en el siguiente episodio, en el que hablaremos con más detalle de esa batalla de las Islas Formigues. Y pues luego pues también un poquito de las andanzas en las siguientes décadas de Roger de Lauria, que todavía le quedaba mucho recorrido. Así que nada, Santiago, aquí yo ya pues te despido hasta el siguiente programa. Hasta la próxima. ¿Te interesa la historia? Recupera este y todos los programas en Aragón Radio Podcast. Cruzar los bosques, andar los prados, subir a puerto a ver el rebaño, vencer la montaña, mirar abajo, soñar con lo que al hombre le cautivó hace tanto. Campanas, seños, a fiesta en Ayerbe, mozos de Otal, mozas de Cenarbe, vivir en la Saosa por más de un año, bajar en Navata por donde Mediano. Quedo callado si preguntan
que eres tú para los que te buscan. Pirineo, Pirineo, cada uno que busque, que yo no soy menos. Y hasta aquí llega este episodio que esperamos, como siempre, que hayáis disfrutado tanto como nosotros viajando por el tiempo y viajando en esta ocasión por el Mediterráneo. Ya sabéis que si os habéis perdido algún episodio lo podéis escuchar siempre que queráis en podcast y lo encontraréis en aragonradio.es, Aragón Cultura, en historiaaragón.com y en plataformas como iVoox, Spotify, Apple Podcast y ahora también en el canal Historia de Aragón en YouTube. Si no, también lo podéis escuchar todos los sábados en el que habrá un programa nuevo a partir de las 3 de la tarde en la FM de Aragón Radio. Dejadnos vuestras opiniones, vuestros comentarios, suscribíos a nuestros canales para que os salga siempre el aviso, la notificación y no os perdáis ningún nuevo programa. En la técnica hemos tenido a Óscar Tomás y te esperamos en el próximo programa para seguir haciendo historia, como no, en Aragón Radio. Es que por ti pasaron Verchesos en Oza, plantar batalla. Historia de Aragón. Danos la foz, la cabaña. Con Sergio Martínez y Santiago Navascués. Y ganarse el pan, hacer contrabando por la de Roldán. Quedo callado si preguntan, que eres tú para los que te buscan. Pirineo, Pirineo, cada uno que busque, que yo no soy menos. Castillo y Peñaforca, o al gigante de la Ribagorza, pasar Bachimaña cara al infierno, besar la gran facha en pleno invierno, ver Mondarruego, remontar el Ara, soltar ganao, pasao, ver Natuara, salir de Broto en julio a la fin, saludar amigos en Gavarní. Quedo callado si preguntan, que eres tú para los que te buscan. Pirineo, Pirineo, cada uno que busque, que yo no soy menos. Sonar cañones para San Antón, quedar con las brujas en el turbón, enseñar secretos a compaire, solo dejar pasar a un tal Lucien Briel, dejar libros por ayudar a padre, marchar de casa por nacer tarde, volver al tiempo al mismo lugar. Todos han cambiado, pero tú estás igual. Quedo callado y preguntar, que eres tú para los que te buscan. Pirineo, Pirineo, cada uno que busque. Y quedo callado si preguntan, que eres tú para los que te buscan. Pirineo, Pirineo, cada uno que busque, que yo no soy menos.